Bien, entonces, ¿qué es un equilibrio químico? En una reacción nosotros estamos acostumbrados a ver que procede en un solo sentido. Esto es, los reactivos indefectiblemente se transforman en su totalidad en productos. Y en realidad lo que ocurre es que una reacción nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y una vez que esos productos, digamos, adquieren una cierta concentración, vuelven a formar los reactivos. Entonces, cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, los reactivos y los productos, se estabiliza, es decir, que no cambia en el tiempo, ahí llegamos al punto de equilibrio químico. Entonces, cuando una reacción química alcanza el estado de equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo sin que se produzcan cambios visibles, exceptuando que uno induzca esos cambios, es decir, que yo desde afuera del sistema cambie concentraciones de reactivos o productos. Ahora vamos a ver un poco más de eso. En general, nosotros vamos a ver dos tipos de equilibrios. Uno que es el equilibrio homogéneo, en el que las reacciones que se llevan a cabo en ese equilibrio ocurren todas en una misma fase. Por ejemplo, reacciones que ocurren en solución acuosa. Y por otro lado, vamos a ver también equilibrio heterogéneo que se aplica a las reacciones en el que alguna de las especies está. Entonces, vamos a ver un poco más cómo es que ocurre este equilibrio. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la reacción de hidrógeno y yodo que avanza para formar ioduro de hidrógeno o ácido iodídrico, ¿sí? Entonces, fíjense, la línea verde representa la concentración de yodo y la línea azul representa la concentración de hidrógeno. En el tiempo, estas concentraciones van decayendo porque se trata de los reactivos y en el tiempo va aumentando la concentración de ioduro de hidrógeno representada por la línea naranja. Fíjense que a partir de esa línea punteada vertical, las concentraciones de ioduro de hidrógeno, de yodo y de hidrógeno no cambian, digamos, no hay cambios en el tiempo. Entonces ahí estaríamos frente a una situación de equilibrio, ¿sí? Al tener un equilibrio, uno puede expresar una constante que dependa de este equilibrio. Entonces, existe una expresión matemática que relaciona las concentraciones de reactivos y productos. O sea, esas concentraciones de reactivos y productos que que permanecen estables en el tiempo. Entonces, ahí se aplica lo que se conoce como ley de acción de masas. Supongamos esa reacción general que tenemos ahí, que A moles de A reaccionan con B moles de B, las letras minúsculas son para indicar coeficientes, ¿no? O sea, A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y D moles de D. Fíjense que la flecha que separa reactivos de productos, ahora no es una flecha que solo apunta hacia los productos, es una doble flecha justamente para indicar que en algún punto se van a volver a formar los reactivos. Entonces, la constante de equilibrio, que la tienen expresada abajo, es el producto de las concentraciones molares de los productos elevadas al coeficiente estequiométrico de esas concentraciones que ya están en equilibrio, ¿no? Sobre el producto de las concentraciones molares de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Es muy importante acá resaltar que se trata de concentraciones molares. Esto nunca se lo tienen que olvidar. ¿Por qué? O sea, en una constante de equilibrio nosotros vamos a poner concentraciones molares de los reactivos que están en solución acuosa. ¿Por qué? En realidad, los términos que se ponen o los valores que se agregan en una constante son valores que tienen que ver, que en realidad salen de un término que se llama actividad. En Química 2 todavía no tenemos las herramientas para poder calcular esa actividad. Entonces, la constante de equilibrio, por supuesto que va a variar con la temperatura. ¿Por qué va a variar con la temperatura? Porque se trata de la ley de acción de masas, lo que vincula son velocidades de reacción.
El equilibrio se da cuando la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactivos. Y al ser velocidades de reacción, obviamente que va a depender fuertemente de la temperatura. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos el tetróxido de dinitrógeno que está en equilibrio con dióxido de nitrógeno, ¿sí? Esta reacción está fuertemente influida por la temperatura y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver en realidad cuáles son los cambios macroscópicos que uno tendría. El tetróxido de dinitrógeno, que es ese tubo, estamos hablando de compuestos gaseosos acá. Entonces, en ese tubo blanco que se ve por acá, lo que tenemos es el gas atrapado y es el tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Esto se da en una condición de baja temperatura. Ahora, cuando la temperatura se eleva, tenemos una situación, si ven acá está incubado como hielo, tenemos una situación en la que se da el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Nos damos cuenta que eso es dióxido de nitrógeno porque es un gas de color pardo, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, esta reacción está fuertemente influida por la temperatura. En temperaturas, obviamente que estos equilibrios se pueden modificar. Entonces, si yo tengo un sistema que está en equilibrio e induzco una perturbación, en el caso anterior sería modificar la temperatura, una perturbación, entonces me voy a mover entre esos dos estados. Si un sistema se encuentra en equilibrio y se produce una perturbación, la perturbación puede ser el cambio en la concentración de alguno de los reactivos o productos, cambios en la presión o el volumen y cambios en la temperatura. El sistema, en ese caso, deja de estar en equilibrio, pero el principio de Le Chatelier lo que dice es que un cambio o perturbación en cualquiera de las variables que determinan el estado de equilibrio químico produce un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. ¿Qué significa esto? Si yo tengo la situación que planteamos anteriormente del tetróxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno, eso a una determinada temperatura tiene una cierta concentración de tetróxido y una cierta concentración de dióxido en equilibrio. Ahora, si yo elevo esa temperatura, estoy desplazándome de ese equilibrio, estoy saliendo de esa situación de equilibrio. Entonces, las concentraciones de dióxido y de tetróxido se van a modificar para alcanzar nuevamente esa situación de equilibrio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en todo Química 2, sobre todo en la parte de química analítica, es intentar resolver sistemas en equilibrio. ¿Qué implica resolver sistemas en equilibrio? Resolver un sistema en equilibrio implica determinar o al menos estimar las concentraciones de todas las especies que están involucradas, ¿sí? En este caso, en el primer equilibrio que planteamos, por ejemplo, era saber en esa situación de equilibrio cuál es la concentración de dióxido y cuál es la concentración de tetróxido. Planteemos, por ejemplo, esta situación. Tengo el ácido nitroso que se disocia en protones, que son los hidrógenos que tienen ahí con carga positiva, en protones y nitritos, ¿sí? Eso está en un cierto equilibrio, a una determinada temperatura, eso alcanza un cierto equilibrio y tengo concentración de protones, concentración de nitritos y concentración de ácido nitroso. Entonces, la idea de resolver este sistema en equilibrio implicaría saber o estimar cuál es la concentración de ácido nitroso, cuál es la concentración de protones y cuál es la de nitrito. Entonces, ¿cómo se hace esto? Supongamos para resolver este problema de manera numérica, bueno, lo vamos a hacer en general, que la concentración inicial de ácido nitroso que yo pongo en agua para que alcance el equilibrio es C. Esa C no es la concentración en equilibrio, es la concentración inicial, ¿sí? Pongo esa concentración en agua y espero a que llegue el equilibrio. La constante de este equilibrio la vamos a llamar K. Esto es una constante que es un número que yo puedo encontrar en una tabla de constantes, ¿sí? Entonces, C y K no son incógnitas. Yo sé esos valores. C es lo que yo pongo de concentración y K la saco de una tabla. La expresión de Ka, como vimos antes por la ley de acción de masas, sería la concentración de protones por la concentración de nitritos, como los coeficientes acá
son 1, es elevado a la 1 y elevado a la 1, dividido la concentración de ácido nitroso. Esa sería la expresión de Ka. La concentración de protones, de nitrito y de ácido nitroso que van acá es la concentración que está en equilibrio. Entonces, al inicio de la reacción, yo tengo la concentración inicial de ácido nitroso que no se disoció en nada, y no tengo nada de protones y nada de nitrito. Ahora, esta reacción avanza y alcanza el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? En la situación de equilibrio, si se disoció X de protones, también se disoció X de nitrito, porque es equimolar, acá es lo mismo. Los coeficientes de ambos son 1. Esta X es lo que yo debo determinar, que es lo que no sé. Pero si obtengo X de protones y X de nitrito, es claro que se me disoció X del ácido nitroso. Entonces, la concentración en el equilibrio que me va a quedar de ácido nitroso es lo inicial que yo puse menos lo que se disoció. ¿Y entonces qué hay que hacer con esto? Bueno, hay que reemplazarlo en la constante quedándome la siguiente expresión. La K, que ya dijimos que es un número, es igual a X cuadrado, porque es la concentración de protones por la concentración de nitrito. Si se fijan acá, esto vale X, el protones, perdón, vale X y nitrito vale X también. Entonces, en la constante iría X cuadrado sobre C menos X. Como K es un número y C también, esto me va a quedar una ecuación cuadrática, que va a tener dos valores de X, ¿sí? ¿Con qué valor de X me voy a quedar? Bueno, un valor de X va a tener sentido químico y el otro no. ¿Por qué el otro no? Puede ser que sea una concentración con valores negativos, eso no existe, o puede ser que esa X sea mayor que C. Entonces yo no puedo tener más de lo que... Entonces, junto con esta clase, yo les voy a enviar una guía de trabajos prácticos. La tengo en PDF y es un poco vieja, pero los problemas son los mismos, así que no pasa nada. Lo que ustedes deberían resolver es todo el seminario 0. El seminario 0 es un seminario que tiene problemas relacionados a Química 1, de conceptos que no vamos a ver y no vamos a profundizar en Química 2. Como por ejemplo problemas de nomenclatura y problemas que tienen que ver con unidades de concentración. Yo necesito que, para que entiendan bien Química 2, porque no voy a volver sobre esos temas, que sepan bien unidades de concentración, molaridad, gramo, peso en volumen y todas esas cosas, y que también sepan nomenclatura, ¿sí? De ese seminario 0, el problema 9, que está en la página número 12, es un problema de equilibrio químico. Entonces, les voy a pedir que intenten resolver ese problema de equilibrio químico. Bien, entonces, esto fue como el primer repaso, es una clase un poco corta, pero ustedes tienen ahora para resolver todo el seminario 0. Es la primera vez que voy a dar clase virtual, porque, bueno, debido a la situación que estamos pasando respecto de la pandemia de coronavirus, ténganme paciencia, les prometo que voy a dar lo mejor